Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de Aprender a Programar con Tablet y Marcador. Hoy les tengo algo, pero brutal, es algo que quería hacer hace muchísimo tiempo. Y era combinar dos cosas que me encantan, que son Python y la inteligencia artificial. Bueno, y algo que me fascina, que es el tema de la bolsa de valores. Hoy les tengo un script en Python que les genera un prompt para ChatGPT que les sirve de gurú financiero. Ustedes le ponen el nombre el ticker de la acción, ustedes le ponen el ticker de la acción y les genera un prompt completico, lo pegan en ChatGPT y les va a dar una sugerencia como si fuera cualquier gurú de esos que andan por ahí. Entonces voy a explicar el código, y lo vamos a probar y van a ver que esto es pero genial. Bueno, estas líneas que están acá, bueno, vamos a importar las librerías de siempre, Yahoo Finance, para traernos la historia de las acciones, Tealib para calcular el RCA, Pandas, que es la herramienta 1A para análisis de datos en columnas, necesitamos calcular la fecha, y bueno, OpenAI todavía no lo estamos usando, lo vamos a ver en el siguiente video, ojalá. Y recuerden, like, suscríbanse. Si este video llega a 200, de pronto hasta hago a 200 visitas. ¿Qué tal si hacemos un mail list, un boletín automatizado por correo? Listo, entonces, veamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pedir por argumentos como parámetros. Vamos aquí abajo se ve. Vamos a agrandar un poquitico. Vamos a llamar a nuestro programa que se llama Stock Guru y le vamos a pasar como parámetro la acción que queremos analizar. Eso es lo que estamos haciendo en estas líneas de código. Lo siguiente es que nos traemos estos datos desde Yahoo Finance. Sí, aquí saco este stock, lo pongo aquí en esta variable. Lo siguiente es que quito una columna que no me llama la atención, que es el cierre ajustado, y empiezo a calcular algunas columnas que me interesan. Entonces, voy a colocar aquí un exit y vamos a colocar cómo va la cosa hasta ahí. Entonces vamos a imprimir qué pasa, eso ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Corremos, se va a aceptar los datos y hemos descargado de Yahoo Finance todo el historial de la acción, la apertura, el precio más alto, el bajo, el cierre, el volumen y los deltas. En este caso la acción cerró a la baja y aquí calculamos el porcentaje de lo que ha bajado. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular las medias móviles de 20 y 60 días. Para mí pues, son arbitrarias, escogí esas. Luego, usando la librería Tealib, vamos a calcular el RSI de 14 periodos y de 30 periodos y los vamos a colocar en una columna y vamos a colocar el promedio de los 5 últimos días, que es, o sea, 5 días es una semana, 5 periodos es una semana. Imprimamos cómo va hasta acá nuestro programa y aquí vemos cómo se demora un poquito en descargar. Esperemos, ya llegó. Listo, si me ven mirando para allá es que tengo que mirar el programa de grabación. Entonces ya tenemos las medidas móviles, los RSI, aquí los tenemos calculaditos, y el promedio del volumen. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular si el precio está a la baja o al alza y cuántos días lleva en ese sentido. Entonces lo vamos a hacer. Y entonces, si se alcanza a ver, nos dice que lleva a la baja un día, 2 días, y aquí nos aparece el número de días a la baja, el número de días al alza, aquí 2 días a la baja, etc. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, esto lo vamos a quitar de aquí, esto ya no nos sirve. Vamos a decirle qué día es hoy para que ChatGPT sepa qué día es hoy. Hay algo muy interesante, es que ChatGPT no sabe nada de hoy, porque eso fue entrenado con datos de hace más de un año. Entonces lo que vamos a decirle a ChatGPT es, y mira, estás hoy en el presente y sabes todo esto.
Listo, calculamos la fecha de cierre, entonces ese es el índice, es decir, le estamos pasando este valor y empezamos a llenar las variables que le vamos a pasar a ChatGPT. Básicamente a ChatGPT le vamos a entregar esta fecha, le vamos a pasar la fecha de cierre, cuánto fue el volumen, los RSIs que ya hemos visto, el periodo, el volumen de los últimos 5 días, qué dirección toma y demás. Y empezamos a hacer esto en variables, el último precio, la variación de precio, las medias móviles, el RSI, cuántos días consecutivos llevan esa dirección, qué dirección tiene, cuál es el precio en el que cambió de dirección, es decir, aquí sería este precio, aquí está, ¿sí? Sería este precio, cambió en 145.94, cambió a la baja, ese fue el precio más alto. Colocamos el volumen en una variable, el volumen de 5 días, y aquí viene la magia de todo esto, es lo que llaman prompt engineering, que suena un poquitico como a cháchara, pero no lo es tanto. Listo, entonces vamos a correr este programa. ¿Sí? Me comí por aquí un exit en algún lado. Ah, ya sé, es que no he salvado. Listo, vuelvo y corro, y me va a sacar este prompt. ¿Qué dice el prompt? Entonces, primero que todo le voy a decir al ChatGPT qué rol debe jugar. Entonces le digo, oye, eres un analista financiero muy exhaustivo. Le digo que es exhaustivo para que haga un análisis detallado que evalúa aspectos negativos y positivos. Listo, y le vamos a dar un montón de información que hemos calculado. Y aquí lo importante es que la información se la tenemos que dar como texto. Entonces le decimos, hoy está al día, la acción que vamos a analizar es Google. Creo que me he equivocado por acá, vamos a cambiarlo. Vamos a colocar este texto acá. No, perdón, si estaba bien. Gracias. Un poquitico repetitivo, vamos a escribirlo un poco mejor, me puse a jugar antes del video y ya, no importa. Es un analista financiero muy exhaustivo que evalúa aspectos negativos sabiendo lo siguiente. Necesito que me escribas un artículo de prensa de máximo 700 caracteres para la acción tal. Y le digo todo lo que tiene que hacer. Le recalco al final que debe escribir un artículo de prensa en el que mencione el precio de cierre. ¿Sí? Y solo debes mencionar los indicadores técnicos que tienen relevancia para tu análisis, porque le estoy pasando muchos datos y no quiero que bote todos esos datos así nomás. Luego le digo que haga un análisis paso a paso y que tome una decisión, una posición al respecto. Voy a repetirlo porque había un errorcito ahí. Cogemos este texto, lo vamos a copiar, abrimos el navegador en ChatGPT. Un momentico, reviso en la cámara que sí se esté grabando. Si se está grabando, lo pego. Uy, carachas, ¿qué hice? Lo pego, sí pegué donde era. Carachas, ahora me pegué yo ahí arriba. Aparecen dos Jaimes ahora. Ya, listo, ya quitamos a Jaime de arriba. Listo, y dejamos que ChatGPT haga su trabajo y me va a decir lo siguiente. Google enfrenta desafíos tras cierre a la baja. Análisis exhaustivo. En la jornada del 16 de febrero, las acciones de Alphabet cerraron y me da el precio que yo le di. Entonces, así hacemos que ChatGPT, sin poderse comunicar con el mundo exterior, sepa los datos que está buscando, que necesita para hacer un artículo. Y nos dice que ha tenido una variación negativa de 1.16, que el volumen de negociación alcanzó el que dice superando el promedio de los 5 periodos que se situó en tanto.
¿Qué más nos dice? Que esto es un escenario complicado y empieza a darnos un análisis utilizando los datos que le hemos entregado, ¿sí? Usa las cifras y luego nos dice que observa una tendencia a la baja durante 2 periodos con un cambio significativo de 3,86 desde el punto más alto que es 14,94. Ese dato se lo dimos acá. Ese dato se lo dimos acá, completa 2 periodos en dirección a la baja desde tal precio con un cambio de tanto. ¿Listo? En este contexto los inversores deben estar alerta. Aunque el RSI sugiere una recuperación, la tendencia a la baja podría revertirse. La presión vendedora actual y la habilidad de largo plazo indican que Google podría enfrentarse a desafíos adicionales. Los inversionistas podrían considerar cautela, bla, 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 bla. O sea, es un análisis técnico muy interesante. Vamos a colocarle más cositas. Te voy a decir que quiero que me especifiques los pro y contra. ¿Listo? Vuelvo y lo corro. Bueno, hubiera podido escribir eso ahí en ChatGPT, pero no importa. Copiar. Listo. Entonces, en este caso, ¿sí? Empieza a separar qué considera él que es una contra y qué es positivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dice que positivo que está en una zona neutral y que está cerca de la sobrecompra. ¿Listo? Y que tiene potencial de reversión. Veamos ahora otra acción, una a la que le esté yendo mal o regular. Por ejemplo, 3M. Entonces cojo los mismos datos, pero esta vez para 3M. Los pego. Entonces nos dice que es mixto, que el resultado es que es mixto. Y nos empieza de nuevo a dar cuáles son los contras y los pros. Y nos dice que tiene tendencia bajista y resistencia en el estimado de 20 periodos. Y nos dice que está cerca del que el precio está cerca del RCA, perdón, de la media móvil de 20 periodos. Eso es cierto, veamos. 94.82 y el precio de cierre es 91.25. Pues sí, está, la verdad sí están cerca. Listo. Espero que esto les haya parecido interesante. No se imaginan lo emocionante que es esto, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, porque aquí hemos utilizado únicamente datos técnicos. Podríamos sacar datos, obtener datos de noticias y unirlas al prompt. Ese ejercicio lo he hecho por aparte y funciona, y mezcla lo que ve técnico con la información de noticias y hace un análisis bastante acertado. ¿Qué otras cositas se pueden hacer? Yo puedo decirle aquí, voy a cambiar, aquí que no me haga un artículo corto, sino, por ejemplo, que me escriba un tweet. Créame un tweet, un mensaje de Twitter bien llamativo. Y voy a quitarle que es exhaustivo y demás. Bien llamativo. Con clickbait. Clickbait es para que la gente le dé clic. Vamos a ver si esto funciona.
que hice mal acá, copié lo que no era, copié de más. Listo, vamos a ver qué dice. Listo, nos ha creado un mensaje de Twitter bien chévere. Va, M&M, riesgos y oportunidades, descubre los secretos detrás del menos 1.24 en el precio de cierre y la sorprendente variación de 3.7 en 4 periodos. Se avecina una recuperación, haz clic para descubrirlo. Listo, entonces yo espero que les haya gustado y que estén tan emocionados como yo. Es algo súper interesante, todo lo que se le puede inyectar a ChatGPT para hacer que escriba cosas interesantes y que, digamos que no será el mejor análisis del mundo, pero, pero por lo menos aguanta bastante. Bueno, no olviden suscribirse, darle like, clic en la campanita y compartan con sus amigos. Muchas gracias, nos vemos, chao.